Bienvenido a nuestro canal, Historia Presente y Pasada, donde profundizamos en los anales del tiempo para traerte historias que han dado forma y sacudido al mundo. Nuestra atención hoy recae en uno de los líderes más grandes de todos los tiempos, cuyo nombre es sinónimo de valor, brillantez estratégica y un toque de ambición controvertida. Retrocedemos en el tiempo hasta el inicio del nombre más famoso conocido por la humanidad, Cayo Julio César. Realice un viaje histórico con nosotros mientras revelamos la magnanimidad de esta figura legendaria. Nuestra historia comienza con una muestra del anhelo de grandeza que hervía a fuego lento en el corazón de un joven llamado Cayo Julio César. Nacido en una familia prominente, Julius aprovecharía su destino para convertirse en uno de los nombres más reconocibles en el vasto espectro de la historia mundial, dejando una huella indeleble que trasciende innumerables épocas, y contribuye profundamente a nuestra forma de vida moderna. Julio, siendo de noble cuna, era heredero de un acervo de conocimientos sin precedentes que eventualmente moldearía su comprensión de la política, la guerra y el gobierno. Era brillante, curioso y siempre insaciable por el conocimiento, y mostraba un estilo nada menos que notable. Cuando un joven César asumió su virilidad, Roma estaba al borde de una formidable transformación social. El probado sistema republicano se estaba esforzando bajo el peso de una república incapaz de gobernarse a sí misma. Fue en esta coyuntura crucial que Julius hizo su entrada en la política. Su carisma y notables habilidades de oratoria rápidamente le construyeron una base sólida de seguidores. Y así, Julio César grabó su nombre en la historia de los líderes personificados por el poder, no simplemente como alguien que proyectaba una presencia sobre el destino de Roma, sino como alguien que sentó las bases mismas de una nueva era. Una era en la que Roma pasaría de una república a un imperio. El triunvirato fue una alianza política formada por tres de las figuras más poderosas de Roma, Julio César, Pompeyo y Craso. Juntos, manipularon, maniobraron y mantuvieron a Roma bajo un control similar al de un vicio, cada uno compitiendo constantemente por más poder, más control y más importancia. La lucha por el poder resultante fue nada menos que una saga política con enormes riesgos y una competencia feroz. Fue durante esta era ambiciosa que el poder de Julio César comenzaba a eclipsar a todos los demás. Con cada victoria, su estatura se hacía más fuerte mientras que la estatura de Pompeyo disminuía. En medio de todo esto, la leyenda contra los ejércitos de Pompeyo en Farsalia, aunque considerablemente superada en número, se convirtió en un hito en los anales militares de la historia, catapultando la reputación de Julio César a alturas inexpugnables. El gran dictador de Roma introdujo varias otras reformas, incluida la renovación del calendario romano, que dio como resultado el calendario gregoriano moderno. También fue el primer dictador en aparecer en monedas, símbolo de su creciente poder e influencia. La brillantez estratégica de César, su aprovechamiento de oportunidades y su intrépida fuerza de voluntad para seguir avanzando frente a obstáculos insuperables hicieron que un imperio romano unido bajo su único mando abriera la puerta a muchas primicias históricas que llevaban el sello juliano. En el cenit de su poder, Bruto y Casio, dos de los antiguos protegidos de Julio, decidieron dar un golpe sangriento que sacudiría los cimientos mismos de Roma. Los idus de marzo del 44 a.C. marcaron este acontecimiento catastrófico, en el que Julio sucumbió a la fuerza implacable de sus desilusionados subordinados. Al observar las muchas épocas bélicas de nuestro pasado, cada hombro adornado con la toga de Julio César da testimonio del increíble viaje de un espíritu indomable que asciende desde las garras de circunstancias adversas para gobernar uno de los imperios más grandiosos de la historia. Historia humana. Para permitir una visión del formidable aura de Julio César, necesitaríamos viajar en el tiempo, atravesar el grueso velo de los acontecimientos históricos, y sumergirnos profundamente en el caleidoscopio de emociones, percepciones y personalidades que se agregaron para crear la epopeya. Figura que presenciamos hoy en las arenas del tiempo. La historia de la vida y muerte de César está plagada de intrigas políticas, luchas de poder, traición, ambición y, sobre todo, la búsqueda incesante de la gloria. Todos estos temas todavía resuenan fuertemente en el mundo en el que vivimos hoy. Porque como dijimos al principio, el pasado nunca es realmente pasado. Perdura, su sombra se alarga y se filtra en cada matiz de nuestro presente y futuro. Como la indomable presencia de Julio César, cuando miramos de cerca su vida, vemos a un hombre que era más que un simple soldado y político. Fue un poeta, un autor y un reformador más inteligente que su época. Su deslumbrante uso de la retórica en el habla, junto con su brillantez táctica en el campo de batalla, lo establecieron como un maestro estratega. Su impacto duradero en el mundo antiguo transformó el curso del poder, la política y la gobernanza. Egipto era un imperio en África, dominaba las rutas comerciales y era una encrucijada estratégica entre territorios asiáticos, europeos y africanos. Cambió la trayectoria de este poderoso imperio, forjó alianzas militares y se ganó los corazones de los lugareños. Fervientes admiradores y ardientes detractores forjaron la percepción de Julio César. Algunos lo aclamaron como un salvador de Roma, un gobernante talentoso con una mente aguda y una visión para el futuro, mientras que otros lo criticaron por su audacia, ambición desenfrenada y supremo desprecio por las normas constitucionales de la República Romana. La vida y la muerte de César forman un enigma que ha mantenido al mundo en dominio durante siglos.
Todavía estamos buscando explicaciones, analizando posibilidades y tratando en vano de encajarlo en cajas ordenadas. El hecho, sin embargo, sigue siendo que César se encontraba en el umbral del mundo antiguo y miraba hacia el futuro. Su historia es un faro que nos guía de regreso, no solo a la gloriosa era de Roma, sino a esa búsqueda primordial de la grandeza que él personificó como ninguna otra. El fin de Julio César marcó el cierre de un capítulo de la historia romana y el comienzo de una nueva era, la época del Imperio Romano. Un crudo recordatorio de que los hombres pasan, los imperios caen, pero leyendas como la de César duran para siempre. Argumentos y contraargumentos, elogios y reprimendas forman las dos caras de una moneda bipolar que es legado de Julio César. Independientemente de hacia qué lado te inclines, es difícil ignorar el sello indeleble que Julio César, consciente o inconscientemente, imprimió en el pergamino de la historia. E incluso dentro de 2000 años, seguirá siendo uno de los personajes más perdurables de la historia. La vida de Julio César no estuvo exenta de defectos o controversias. Su ambición y dominio exagerados en la política finalmente llevaron a su caída y muerte, recordatorios para cada aspirante a líder sobre las consecuencias fatales de una ansia desenfrenada de poder. Su muerte no mató a César, lo inmortalizó. Un símbolo de hasta dónde puede llegar el espíritu humano, de qué tan alto puede elevarse el hombre cuando realmente cree en su potencial, cuando su ambición supera todos los huesos de su cuerpo, y cuando su visión inspira cada uno de sus pasos. A medida que la historia desarrolla los caminos que recorre César, queda muy claro que Julio César no se trata de caer una vez y fracasar, se trata de volver a levantarse cada vez que caes y negarte a aceptar la derrota. Su reinado, más que un simple espectáculo unipersonal, fue la culminación de varios factores y acontecimientos que allanaron el camino para su eventual ascensión. Todo, desde sus conexiones familiares, perspicacia política, genio militar, habilidades de oratoria superlativa, visión extraordinaria y una tenacidad inquebrantable, contribuyó a su ascenso. Su habilidad para el momento oportuno era exquisita, su previsión casi condujo a lo que los historiadores llaman una paz de César y su carisma incomparable. Un proyecto de su época y ambiciones, Julio César fue verdaderamente una persona extraordinaria. Su rápida elevación y eventual apoteosis como gobernante dictatorial de la República Romana es una historia fascinante pero cautelosa sobre la naturaleza humana, la ambición, el poder y su eventual caída. Una historia llena de sangre y traición, llena de sueños visionarios e ilusiones destrozadas, salpicada de conquistas interminables y pérdidas trágicas. Por un lado, fue un brillante estratega militar, un orador cautivador con un inmenso atractivo para las masas, y una capacidad sobresaliente para llevar a los hombres a la batalla. Por otro lado, era un buscador de poder calculador, sin miedo a manipular y engañar a sus oponentes. Era una paradoja, un hombre de innumerables rostros y multitud de etiquetas, pero una cosa es sin duda segura, no tenía paralelo. Su legado siguió creciendo a lo largo de los siglos, a medida que su vida se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder corrupto, y un símbolo de fuerza para los desvalidos. Su nombre y su historia, entrelazados en el tejido mismo de la historia, resonaron a través de los siglos, tocando las vidas de las generaciones venideras. Nuestro viaje nos ha llevado al corazón de los periodos más influyentes de la historia antigua, pasando por los baches y las señales que guiaron a Julio por el camino hacia un poder y una gloria sin precedentes. Tal fue el impacto de este gran líder, un hombre que era a la vez dictador y reformador, guerrero y pacificador. Un hombre que, a pesar de todos sus defectos y logros, continúa incluso después de 2 milenios cautivando e inspirando. Para terminar, recordemos a Julio César no por el poder que conquistó, los territorios que dominó o los ejércitos que comandó, sino por el individuo extraordinario que, contra todo pronóstico, dejó una huella indeleble en las arenas de la historia. Una marca que, una y otra vez, continúa inspirando coraje, impulso y resiliencia en individuos de todo el mundo. Desde el santuario interior de su noble nacimiento hasta los límites aparentemente ilimitados de su ambición y logros, Julio César vivió su vida con una búsqueda incesante del poder, una feroz determinación de triunfar y una sed insaciable de gloria. La suya era una vida que ardía e iluminaba brevemente los cielos romanos con una intensidad radiante, una intensidad que ni siquiera la muerte podía extinguir. Y así persiste la pregunta definitiva: ¿cómo debemos recordar a Julio César? ¿Un genio militar valiente o un dictador despiadado consumido por su búsqueda de gloria personal? Ahora, depende de ti mirar atrás, reflexionar, juzgar, criticar, admirar y recordar. Un hombre, innumerables facetas y un legado atemporal. El veredicto es tuyo. El futuro alguna vez fue proyectado, y la eterna rueda de la fortuna giró. Surgió un nombre para agitar el gran caldero de la antigua Roma, un nombre fusionado con un espíritu indómito, con una ambición contagiosa y con un nombre de fuerza de voluntad inquebrantable que resonó en los anales de la historia, y continúa resonando un nombre que no necesita introducción. Julio, con su conmovedora vida repleta de conquistas globales, proclamas reales, retórica seductora, probabilidades insuperables y un final dramático, Julio César había desempeñado su papel a la perfección. Porque él no era alguien que se perdiera ante las telarañas del tiempo.
Su vida monumental se mantuvo firme y tallada en el tejido de la historia humana, imponiendo nuestra atención y respeto, recordándonos la naturaleza transitoria del poder, el alcance fugaz de la gloria, y la profundidad de la ambición tripulada con compasión.